Amados, bendiciones, qué gusto saludarles a esta hora del día, este momento tan oportuno que Dios nos permite para poder hacer nuestra oración escritural. En la oración escritural encontramos el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Cuando nos adentramos a orar su palabra, estamos orando una intención divina. Estamos orando lo que Dios quiere que hagamos. En muchas de nuestras circunstancias estamos orando lo vamos a complicar la situación. Muchas veces nosotros, muchas veces las circunstancias, muchas veces otras personas van a querer interferir en lo que estamos haciendo para Dios. Pero aún así es necesario cumplir el propósito que Dios ha determinado con cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar extrayendo nuestra oración tomando como base bíblica el Evangelio de Juan, capítulo 13, y vamos a estar leyendo los primeros 8 versículos. El día de hoy Miriam de Ramírez va a ser tan amable de guiar esta lectura. Bien pueda, Miriam. Buenos días, amado pastor. Buenos días a todos los que están conectados hasta ahora. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, en el libro de Juan, capítulo 13, del 1 al 8 inclusive. Dice la palabra: Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas de las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llegó pues a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Amén. Amén. Muy bien. Miriam, mil gracias, muy amable. Bienvenidos quienes están ingresando a este chat por la plataforma de Zoom y de igual manera quienes lo han hecho a través de la plataforma de Facebook Live. De verdad que cada día es un placer poder compartir con ustedes una palabra refrescante, una palabra viva, una palabra que sé que es para nutrir, que es para poner fundamentos sólidos para que cuando aparezcan las circunstancias, cualquiera que sea, usted pueda hacerle frente a esas situaciones. Nada mejor que estar preparado y no actuar reactivamente ante los problemas, porque los problemas de cierto aparecerán, pero muchas veces no hay la sabiduría suficiente para poderlos enfrentar. De ahí donde parte la necesidad de lo que dijo el Señor: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y sobre todas tus posesiones, ¿sí? Que haya cordura para poder administrar tanto los recursos como la vida misma. Todo demanda administración, definitivamente. En todo tiene que ver esa parte de conocimiento, de saber equilibrar las cosas. Y la vida es una de ellas. La vida espiritual también juega un papel muy importante en la vida de cada ser humano. Por eso Dios está interesado en que escudriñemos su palabra, en que la leamos, en que la practiquemos. En algún momento de la vida se nos cumplirá la palabra.
para quienes estamos dentro de ella, para quienes trabajamos dentro de ella, para quienes fuimos escogidos para cumplirla. Es nuestro deber estar ahí constantemente aprendiendo del Señor, aprendiendo. Jamás uno puede decir ya lo conozco del todo, porque a Dios no se le puede conocer del todo. Conocemos en parte, y en esa parte que Dios nos permite conocer de él es suficiente para andar en este camino de bendición. Este pasaje que ya se leyó acerca de cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, estaban cenando, estaban en un aposento, estaban en una casa ajena, no era la casa de ningún discípulo, no era una casa del Señor Jesús, ni de la familia del Señor Jesús, no, un lugar que el Señor Jesús mandó que se lo prestaran porque ahí iba a celebrar la cena con sus discípulos. Dice el versículo 1 de este capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Aquí hay varias cosas. Y la primera es cuando Jesús sabe que ha llegado su hora. Y yo digo que si hay algo bien difícil en la vida, es cuando llegan las fechas que a veces muchas veces no quiere que lleguen, o que cuando llegan tiene que haber como un rompimiento, tiene que haber una separación. Y entonces causa tristeza, causa nostalgia, causa a veces pesar, porque aunque ha llegado una hora buena, también termina siendo una hora pues mala por las despedidas. Si algo se ve es en los terminales de autobuses, en los aeropuertos, en todo lugar donde parten muchas personas y muchos de ellos para no regresar, para no volverse a ver. Entonces, eso es lo que causa la tristeza. Gozo porque se va a ir a hacer algo diferente, se va a ir a un lugar diferente, pero tristeza para los que se quedan y muchas veces tristeza para los que se van por esa separación. Entonces aquí el Señor Jesús dice, sabiendo su hora. Si algo tenía Jesús claro, era que él debía ir a la cruz. Y aquí no va a hablar nada de la cruz, pero se deduce, aquí se deduce que la cruz está presente en este relato, porque dice Jesús sabiendo su hora, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea, ahí está la cruz. Aunque no lo diga, era una forma, era la única forma que Jesús, que Dios el Padre, le había asignado a Jesús para que lo hiciera, para que pasase de este mundo al Padre. Luego dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, porque si algo tuvo el Señor Jesús fue amor por sus discípulos. Por la gente tenía compasión, por la gente, para que no sufrieran. Los sanaba porque tenía compasión de ellos. Los alimentaba porque tenía compasión de ellos. Pero a su círculo cercano les tenía amor. Eso es muy diferente. Es muy diferente que se compadezcan de uno a que lo amen a uno. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús está hablando acerca de el amor que le tuvo a las personas que él escogió, incluyendo a Judas, porque Jesús no hace acepción de personas, incluyendo a Pedro, que se comportó mal en el camino en muchas ocasiones, incluyendo a Juan y a su hermano Jacobo, cuando desearon que una ciudad fuera consumida por el fuego.
incluyendo a Tomás, que dudó del ministerio de él, de la aparición de él después. O sea, a pesar de sus debilidades, de sus flaquezas, de sus desatinos, los amó. Pero algo bien importante que agrega y dice, y los amó hasta el fin. O sea, un amor de principio a fin. O sea, Jesús nunca dejó de amarlos. El amor de Jesús es perfecto. El amor de Jesús es un amor en todo momento. No importa la circunstancia. Él siempre está ahí. Él siempre se queda. Él siempre termina lo que empieza. Entonces, vemos que lo que dice la palabra, hablando el apóstol Juan, que fue quien escribió este evangelio, entonces da los detalles. En el versículo 2 dice lo siguiente: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En este texto hay algo bien particular, y es que no habían acabado de cenar. Todavía estaban comiendo. Y las mesas de aquel entonces no eran muy altas, más bien eran bajitas, como una mesa de centro de una sala de comedor, más o menos de esa altura. Así puede que ellos no se sentaban en sillas como lo hacemos nosotros actualmente, sino que ellos prácticamente se arrodillaban alrededor de una mesa y empezaban a comer, ¿sí? Entonces los pies de ellos quedaban por la parte de atrás y era visible la suciedad y muchas veces el olor que expiden los pies. Acordémonos que ellos usaban sandalias, ¿sí? Pero casi siempre era necesario que ellos se lavaran los pies antes de entrar a una casa. No sabemos, y la Biblia no lo dice, no describe el motivo por el cual no se lavaron los pies de ellos. Quizás estaban en una casa muy humilde, tan humilde que no había un esclavo de un rango inferior. Y quiero hacer una aclaración en esto, que es que cuando se habla de esclavos, los esclavos también tenían ciertas funciones. Y no todo esclavo le lavaba los pies a un invitado. Tenía que ser un esclavo prácticamente un NN, alguien a quien no le daban un nombre, a quien no le daban una distinción. Era una persona de muy baja estima, la persona que lavara los pies, y probablemente en esa casa no había quien lavara los pies, que era algo indigno, que era algo que no era muy usual. De pronto pasaban un lebrillo, pasaban una vasija con agua para que la misma persona se lavara, pero nadie lo hizo. No se sabe el motivo, porque si algo tenía el pueblo judío era costumbres, y ellos hacían que se cumplieran las costumbres. Pero en esta cena a Jesús solo le prestaron la casa. Él entró con sus discípulos, pero no hubo las atenciones que debían de haber en una casa como con invitados. Esa es la forma. Entonces dice que estaban cenando, todavía estaban consumiendo su alimento. Y dice la palabra con ese detalle tan particular: como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Si hubo un lugar peligroso para estar en el tiempo del Señor Jesús, fue este. Si hubo un lugar peligroso donde definitivamente era de vida o muerte para estar, era aquí. Porque el diablo, desde que el Señor Jesús fue anunciado para que viniera a este mundo, se dedicó a buscar una persona
en quién poder colocar que lo entregara. O sea, el diablo dedicó toda su artillería y fue personalmente él quien lo indujo, quien lo sedujo, quien lo prácticamente le aseguró que iba a ser así. Porque Judas no titubeó. Judas se armó de valor para hacer lo que hizo. Pero acordémonos lo que estaba escrito de él. Que el mismo Señor Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha de ser entregado, pero hay de aquel por quien es entregado. Mejor le hubiera sido, dijo el Señor Jesús, mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido, porque nació fue para perderse, porque se dejó seducir, porque permitió que el diablo entrara a su corazón y afirmara su decisión de entregarlo. Y negoció a Jesús. Aquí Judas Iscariote ya había negociado a Jesús. Ya lo había negociado. Ya había dicho, cuando esté en el huerto, en tal parte, dio indicaciones precisas. Dicen que era un lugar secreto donde Jesús iba a orar con sus discípulos y Judas conocía ese lugar secreto. Entonces, cuando se confabula el mal, cuando una persona le da cabida al diablo para hacer el mal, siempre, y yo recuerdo una frase que alguien dijo, el único que desea ver mal a la iglesia es el diablo. El único, nadie más. Un ser humano desea que la iglesia esté bien, pero la influencia que hay en ese ser humano de parte del diablo, entonces es desear el mal. Mucha gente quisiera que no hubieran iglesias, que no hubiera pastores, que no hubiera predicadores. Mucha gente no le gustaría que no hubiera Biblias, que no existieran las Biblias, que nadie hablara de Dios. Pero vemos nosotros que el bien y el mal siempre van a estar entre nosotros. Ninguno de los dos entra porque sí. Es cuando uno le da acceso, cuando uno abre el corazón y le permite o al uno o al otro para que entre. Y aquí dice la palabra, porque el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, en el corazón, ni siquiera en la mente, en el corazón de Judas para que le entregase. En el verso 3 dice algo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Aquí el Señor Jesús ya tenía todo. Ya lo tenía todo. Y ahí lo dice la palabra. Dios ya le había dado todas las cosas en sus manos. El Señor Jesús podía decidir con qué muerte salir de este mundo. Y nada mejor que eso. Acordémonos que el diablo le ofreció todas las cosas a Jesús en el desierto, en la tentación. El diablo le ofreció todas las cosas, pero a cambio en cambio Dios le ofreció todas las cosas a Jesús porque era su hijo, porque estaba en obediencia. Y el mismo Señor Jesús, que tenía conciencia de cómo iba a ser su muerte, pues él sintió temor, como cualquier ser humano. Por favor, busque ahí en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, para que pueda darse cuenta cómo el Señor prepara todos los acontecimientos. Y lo que hizo con Jesús, lo hace con nosotros, prepararnos, para que nada nos coja por sorpresa. Dice el versículo 27 del capítulo 12 de Juan. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. Hablando Jesús. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora.
Mas para esto he llegado a esta hora. ¿Se da cuenta? El Señor ya le había entregado todas las cosas por lo que había hecho hasta ahí. Pero de Jesús dependía culminarla, sellarlas con broche de oro. De Jesús dependía, de nadie más. ¿Él quería evitar la cruz? No, para nada. Jesús en ningún momento, ni siquiera en la hora en que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la mía. Es porque estaba en agonía y sentía que se iba a morir ahí. Pero él no quería era morirse de un derrame cerebral. Él no quería morirse porque lo lanzaran por un peñasco abajo. Él no quería morirse atravesado por una lanza de un soldado, porque ninguna de esas muertes hubiera logrado el objetivo de redimir a la humanidad. No era una muerte cualquiera, debía ser una muerte sacrificial. Debía ser una muerte como ya estaba planeada, no de cualquier forma. Entonces aquí dice que para esta hora he llegado. Verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué palabra? Se oyó una voz. Jesús, ¿cómo estaba? Dice que estaba turbado, que estaba ansioso, que estaba preocupado, nervioso. Jesús nunca se disfrazó, Jesús nunca minimizó su situación. Él fue muy consciente y estuvo siempre en su realidad. Él jamás trató de engañar a la gente, de demostrar valentía cuando él debía demostrar temor. No, no siempre lo hizo. Y aquí lo estamos viendo, que dice, está turbada mi alma, me siento mal, pero ¿qué voy a hacer ahorita? Cuando he llegado hasta aquí, ¿me voy a echar para atrás? ¿Voy a buscar otra clase de muerte? ¿Voy a cancelar el propósito? No. Por eso, cuando leímos en el versículo 1 del capítulo 13, porque los amaba, porque los amó hasta el final. Y nosotros debemos sentirnos incluidos ahí. Quiero que usted, por favor, ahí donde está, si puede, levante una de sus dos manos y mire hacia el cielo y diga, Señor, me siento amado. Yo no me sentí amado hace un rato, ni hace 2 años, ni hace 5 años. No, Señor, hoy también me siento amado. Porque tu amor es así, Señor. Tu amor sobrepasa todo entendimiento, Señor. Tu amor, Dios, es inexplicable, Señor. A pesar de, me sigues amando y te lo agradezco, Señor. Porque el amor de Él es así. Entonces esa voz vino y dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Porque Jesús llegó para esa hora. Y él no había planeado otra clase de muerte. Él cumplió todo a cabalidad de lo que se había hecho de él. Dice el versículo 4, volviendo al capítulo 3. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Los detalles tan particulares que Juan el apóstol los describe minuciosamente. Es asombroso, porque los evangelios no se iban escribiendo a medida que iban pasando los acontecimientos, no. Los evangelios se describieron después, años después. Entonces, para que hubiera quedado en la memoria, sobre todo del apóstol Juan, los detalles. Lo primero que dice, se levantó de la cena. O sea,
Esa forma en que Jesús irrumpe en medio de un alimento, a él le pareció más importante demostrarle más amor a sus discípulos que terminar la cena, porque ahí lo dice claro, cuando estaban cenando, dice el versículo 2, y cuando cenaban, o sea, todavía estaban llevando el bocado a la boca, y Jesús deja su alimento. No le dice a sus discípulos que hagan lo mismo, simplemente él se levanta. Su primer acto, se levanta, ya estaba resuelto. Segundo, dice, se quita su manto. Se quita su manto, como adelantándose a la muerte. Acordémonos que se lo quitaron en el patio, donde lo empezaron a golpear, donde lo empezaron a castigar. Allá le quitaron el manto. Jesús estaba adelantando. Dijo, me voy a quitar el manto por ustedes antes de que me lo quite. O sea, no le voy a dar esa satisfacción ni a Poncio Pilato, ni a Herodes, ni a nadie. Me lo voy a quitar por adelantado, demostrando amor, demostrando misericordia. En tercer lugar, dice que tomó una toalla no como la que nosotros usamos, no, un trapo del momento. No era algo almidonado, probablemente no era un color muy claro, sin lujo de detalles. Simplemente él toma una toalla y se la ciñe, se la amarra a la cintura en el cordón que tienen todos los hombres en su vestimenta como judíos. Se la ciñe, se la pone ahí. Y dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo. Por eso hice la acotación anterior de que no había un esclavo que lo hubieran puesto a ese oficio. O sea, Jesús como maestro, Jesús como el Señor, hubiera podido decirle a Pedro, Pedro, ayúdeme con esto, sin darle explicaciones para qué. Pero yo me imagino el asombro de los discípulos, viendo a Jesús haciendo todo lo que empezó a hacer, que deja de comer, que se levanta de la mesa, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe, luego pone agua en un lebrillo. Todo lo hizo él, todo lo hizo él. Amado, si eso no es amor, preguntémonos entonces qué es amor. Porque él hizo todo lo que hacía un esclavo de baja estima en una casa. Todo lo hizo él. Todo lo sigue haciendo él. Todo. Y esto debe conmoverle a uno el corazón. Esto debe conmoverle a uno las entrañas, que Jesús, siendo quien es, lo hizo todo. No pidió favores, no dio órdenes, no mandó al dueño de la casa que lo hiciera. Él no quería protagonismo. Él no quería sentirse el grande, porque él iba a pasar. Era la última vez que iba a poder tocar a sus discípulos. Era la última vez que iba a poder hacer algo físicamente por sus discípulos. Como esos abrazos que se dan los familiares en un aeropuerto, quisieran no soltarse. Quisieran no soltarse. Aquí vemos una escena muy similar. Por eso se le quedó grabado a Juan. Juan le quedó eso impregnado en su corazón. Por eso los detalles, él no pudo olvidar eso. Todo lo que él hizo por él. Todo lo que él empezó a hacer por amor a sus discípulos. Y sigue diciendo el versículo 5. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, hizo todo el protocolo. Todo. No alteró nada. Lo hizo porque ni siquiera un maestro de la ley,
no podía pedirle a un discípulo que le lavara los pies. O sea, no era la costumbre que entre similares se pidieran esos favores o se hicieran. Para nada. Solo tenía que ser alguien que se considerara menos que los demás. Y aquí Jesús se consideró menos, sin ser menos, pero se consideró menos para demostrarles amor. Dice el versículo número 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Yo me imagino también a Pedro, no sabemos en qué lugar de la mesa estaba. Bien sea que Jesús hubiera empezado por la derecha o por la izquierda. Lo cierto es que Pedro no estaba muy cerca, porque cuando llega donde Pedro, como siempre, Pedro saliendo a relucir, siempre con algo. Él era así y Jesús lo amó así y Jesús nunca le pidió cambios a menos que él los quisiera hacer. Pero Jesús siempre lo amó como era. Y cuando llega donde Pedro, Pedro se le opone. Pedro le dice, no, Señor, tú no me lavarás los pies. No, ¿cómo se le ocurre, Señor? No puedo permitirlo. Como cuando uno usa de esas cortesías, ¿sí? De que le carguen a uno una bolsa o de que le desamarren a uno unos zapatos o algo así, uno como que quita a la persona y no, ¿cómo se le ocurre? Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. O sea, Pedro quiso con también como su cortesía, como su humildad, como su forma de ser, decir, no, Señor, no, yo no lo voy a permitir. No, ¿cómo se le ocurre, Señor, que tú me laves los pies a mí? Pero tampoco se ofreció, dijo, Señor, yo te los lavo a ti. Solo le dijo, no, Señor, tú no me lavarás los pies. Por eso Jesús le responde y le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes por ahora, mas lo entenderás después. Y como debía de hacerse así, miren lo que le dice el Señor Jesús. Ahí era donde quería llegar con esta palabra, porque es que estos detalles son muy importantes. Versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. No me lavará los pies. Yo creo que Pedro retrocedió, Pedro hizo algo, escondió los pies, algo hizo. Pero le dijo, no, Señor, no me lavará los pies. Y mire lo que le suelta el Señor Jesús. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te dejas, pues lo siento mucho, pero no tienes parte conmigo. Ahora, observemos algo. Probablemente ya a Judas ya le había lavado el Señor Jesús los pies. Probablemente. Y dice que se los lavó a todos. Así pues de que bien sea antes de Pedro o después de Pedro, a Judas también le lavaron los pies. Y Jesús estaba diciendo, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y hay personas que aunque hagan ciertos actos, no lo están haciendo para Dios. ¿Usted no creen que Judas se dejó lavar? Claro, yo creo que hasta Judas sacó un pie y después sacó el otro. Yo creo que hasta Judas dijo para que se den cuenta que yo soy de Jesús. No, hay personas que se pueden hacer bautizar. Hay personas que pueden tomar la cena del Señor. Hay personas hasta que pueden predicar la palabra y no ser de Jesús. Por eso Jesús aquí le está diciendo, Pedro, si tú no dejas que yo haga algo en ti, jamás tú podrás hacer algo por mí. Wow.
El Señor es así. Déjame primero trabajar en tu corazón. Déjame hacer algo por ti. Déjame ayudarte. Tú solo no vas a poder. Déjame impregnarte. Déjame tocarte con mis manos. Dame ese gusto de poder hacer algo por ti. Si verdaderamente quieres hacer algo después por mí, yo primero hago algo por ti. Con esta palabra, mis amados, les invito a que ahí donde están, con humildad, le puedan decir al Señor en esta hora, hoy es un día muy propicio para refugiarnos en Él, para dejar que Él haga algo más en nosotros. Esos detalles, ese amor, esos besos que Él nos da mientras dormimos, esas caricias, ese diálogo que debe tener con el Padre, con el Espíritu Santo. No sabemos si con ángeles también, para enviarlos a que nos bendigan, a que nos guarden, a que nos protejan, para que se cumpla la palabra donde dice que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Hoy sería muy bueno como preguntarnos nosotros si lo que hemos hecho para Dios ha sido en respuesta de lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo permanecemos? ¿Cómo hemos estado en este caminar con Dios? Siempre tratando de hacer cosas para Él, porque así era Pedrito. El apóstol Pedro, él era muy dado a dar, a ayudar. Él le prestó la barca a Jesús. Jesús vivió la mayor parte de su ministerio, los 3 años, los vivió en la casa de Pedro. O sea, Pedro le ofrecía de todo a Jesús. Pero Pedro era de esas personas que poco se dejaba ayudar. Él no veía importante que alguien hiciera algo por él. Él siempre le gustaba ayudar a los demás, sentirse que era él el que ayudaba y no sentirse ayudado. Pero afortunadamente Jesús dijo eso: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Afortunadamente no dijo: si no estás santo, si no estás limpio de las costumbres judías, si no estás limpio de las malas palabras, si no estás limpio de esto y de aquello. Afortunadamente, la única condición para ser parte de Jesús era: déjate lavar los pies. Déjate lavar los pies. Es todo lo que te pido hoy. Porque si lavo tus pies, lavo tu caminar. Si lavo tus pies, estoy seguro que vas a escoger el lugar, vas a poder escoger tus amistades, vas a poder escoger lo que quieres hacer para mí de aquí en adelante. El caminar de los discípulos no era muy bueno. Por eso era necesario corregir el camino, para que lo torcido no se salga, para que lo cojo no se salga del camino. El Señor Jesús quería lavarle los pies para ayudarles a enderezar, para que pudieran ser parte de Él. Entonces, mis amados, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado estamos? Pero hoy, más que preguntar de qué lado estamos, asegúrese y dígale: Señor, te quiero dar gracias por todo lo que has hecho por mí, por esos detalles minúsculos, que todo lo que hagas tú no lo puedo minimizar, no puedo sentir que es poca cosa. No, todo lo que tú hagas por mí es porque lo necesito, es porque lo necesito. Ahí con humildad, con sus ojos cerrados, inclinando su rostro, diciéndole: Señor, ¿cómo necesito hoy un abrazo? ¿Cómo necesito hoy una palabra? ¿Cómo necesito hoy un consuelo? Porque a veces
Las fuerzas no dan para tanto. A veces no se quiere seguir avanzando. A veces se quiere mejor acabar con todo. A veces se quisiera como empezar de nuevo, pero no se puede, porque ya hay una vida, ya hay una circunstancia. ¿Cómo se podría empezar de nuevo? Arreglando un problema, arreglando una situación, pidiendo un perdón, reconociendo que sin la ayuda de Él no podremos llegar lejos. El Señor Jesús lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí. Que hay pérdidas, sí. Que hay ganancias, también. Que hay altibajos. En esto nos la vamos a pasar toda la vida, en altibajos. Como las pantallas cuando están haciendo un electrocardiograma a una persona. En las pantallas hay un puntico que sube y baja. Si quiere, dígalo ahí donde se encuentra. La vida es así. A veces estoy arriba, a veces estoy abajo. El problema es que el puntico se quede recto en el centro. Quiere decir muerte. Quiere decir que la persona no está oxigenando, no está respirando, no hay vida. Pero mientras el puntico suba y el puntico baje, la vida es vida cuando está arriba, pero la vida es vida cuando está abajo también. No sé si pueda darse un abrazo ahí donde se encuentra. O si tiene alguien a su lado, denle un gran abrazo. Denle un gran abrazo y dígale amor, en el caso de su esposo, de su esposa, en el caso de sus hijos, un abrazo grande, gigante. Y díganse el uno al otro, ¿cómo necesitamos que Jesús siga obrando en nosotros? Él no fue que solo nos cogió ese día y nos convenció de que necesitábamos de Él para convertirnos a Él, no. Él no es así. Así como uno no puede conocer a Dios de un solo instante y decir, esto es Dios, y utilizarlo, no. En la vida, Él también todos los días nos observa, como una madre que observa a su hijo, observa a su hija, le ve los detalles. Cuando uno ama a alguien, uno le mantiene la mirada, uno le ve los detalles, los gestos, las actitudes. Hoy el Señor quiere hacer eso. ¿Por qué no cierras tus ojos y observas la mirada del Señor Jesús puesta en ti nomás? Hoy el Señor te está mirando a ti y te está diciendo, si no permites que mi sangre penetre en ti para perdonarte, para lavar tus pecados, no puedes tener parte conmigo. El Señor no está diciendo, si no eres buena persona, no tienes parte conmigo. No, solamente déjate lavar para que yo pueda decir, tú eres de los míos. Tú eres de los míos. Porque al que ama al Señor, lo guarda, lo protege, lo cuida. Y como ya su hora había llegado, dígale, Señor, son de esos momentos tan especiales donde quisiera que no terminaran. Hay momentos así que quisiéramos que no se acabaran. Y hoy podemos decir, Señor, hoy es un día como esos. Hoy es un día donde necesito que me abraces fuerte, que no me sueltes, porque lo que pasa a mi alrededor es fuerte. Señor, por favor, no me sueltes. Sigue obrando en mi vida. Que yo pueda también, como el apóstol Juan, tener en cuenta los detalles. Cómo me abrazas, cómo me amas, cómo me hablas, cómo me corriges, cómo me elogias también cuando hago las cosas bien. Pero nada cambia el amor de parte tuya hacia mí. Porque a Dios no le afecta lo que nos pase a nosotros, es a nosotros
Dios es inmutable, Él no cambia. Él no va a ser más grande porque nos comportemos bien, ni se va a disminuir porque nos comportemos mal. Dios siempre será lo que es. Él no necesita crecer ni menguar porque Él ya está en su plenitud. Y dejarnos amar de un Dios tan grande como Él. Vamos, déjate amar, déjate abrazar. Déjate abrazar, es todo lo que te pide el Señor. Quédate quieto, quédate quieta por un momento. Quédate quieto. Quiero amarte, quiero besarte, quiero intimar contigo, quiero que pasemos un momento. Es todo lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro. Pedro, no me rehuyas. Yo todo lo que quiero es poner una señal en ti, poner una señal de que no todo lo puedes hacer por ti mismo. No todo lo que hagas por ti mismo te sirve. Déjate ayudar. Tengo algo especial para ti. Tengo algo muy especial para ti. Y te lo voy a entregar. Vamos, incline tu rostro ahí, inclínalo. Inclínalo. Hoy no es día para andar en apresuramientos, en el afán de la vida, en esos corre-corre que no dan tiempo para nada. No trates de impresionar. No trates de impresionar que necesitas hacer esto o aquello. No, no. Déjate amar hoy. Es muy importante que te dejes amar del Señor. Es que el que te está diciendo que te voy a amar y te he amado y te amaré hasta el final, nada más y nada menos que es Él. Él. El que murió, el que aún cayó de amor por nosotros. Guardó silencio por nosotros. Porque nos ama con amor eterno. Con ese amor precioso. ¿Quién iba a creer que un acto tan humilde, tan sencillo, pero de tanto significado para Jesús? Si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Y Pedro después dice, Señor, si son así las cosas, entonces no solo los pies, lávame las manos, lávame la cabeza, lávame todo, Señor. O sea, Pedro lo entendió. Y Jesús le dijo, no, el que está limpio los pies, está limpio todo. Por eso escoger el lugar donde estamos. Siempre escoger el lugar donde estamos. Vigilar, discernir en dónde estamos. Porque dependiendo de dónde estemos, así va a ser nuestra vida. ¿Con quién está andando usted? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Les quiero mucho. Les bendigo sus vidas. Bendigo la vida de sus hogares, sus familias. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de esta casa, de este ministerio. Iglesia Renovación. Iglesia Renovación. Porque se necesita una renovación de pensamiento, de palabras, de actitudes, para poder estar en este caminar hacia el Señor. Mi Sandrita Casallas, tenga la bondad, prende su micrófono. Bueno, nos comenta cómo llegó esta palabra el día de hoy por allí a su hogar. Bien pueda, Sandrita. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Bendiciones. El amor del Señor. Tan bonito. A mí me encanta cuando se habla de eso. Porque, uy, Dios mío, yo digo que no llegamos a comprender tanto amor. Yo creo que nosotros no llegamos a comprender tanto amor, tanta misericordia de parte de Él hacia nosotros. Por eso muchas veces de pronto no valoramos eso. No lo valoramos no porque no lo sepamos, sino porque no lo comprendemos. ¿Cierto? Yo digo que cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, esos detalles que dice mi pastor, de cómo Jesús llegó a ellos, y así mismo lo hace con nosotros. Él llega a nuestra vida y nos lava.
nos lava, nos limpia y a veces duele. A veces duele ese proceso, a veces duele porque Dios empieza a quitar de nosotros cosas que aún ni siquiera nosotros sabemos que están ahí. Pero es por amor que Él lo hace, porque Él quiere lo mejor. Cuando le decía a Pedro, es necesario que te dejes lavar los pies porque, o si no, no tendrás parte conmigo. Yo decía, wow, Señor, increíble cómo Él nos habla a nosotros. Es necesario que yo lave de ti el orgullo. Es necesario que así duela. Y Pedro, muy osado, va y le dice a Jesús, no, yo no. Y yo creo que se levantó de la mesa, le hizo berrinche, por decirlo de alguna manera. No voy a dejarme lavar los pies porque no soy digno de eso. Pero ¿eso qué es? Orgullo. Eso es simplemente eso. Y nosotros muchas veces somos así, decimos, no es necesario, yo solito puedo dejar esto, yo solo puedo dejar un mal hábito, yo solo puedo dejar ciertas cosas y no entender que el único que nos puede liberar, sacar todo aquello que no le agrada a Dios, es el Señor Jesucristo, es Él. O sea, es entregarnos a Él. Por eso Pedro, cuando él lo entendió, él dijo, no, entonces láveme los pies, láveme, mejor dicho, láveme todo. Qué bueno que nosotros podamos decirle, Señor, lávame todo, mi conciencia, mi pensamiento, mi todo, que Dios lo lave. Porque a veces nosotros como seres humanos tendemos a guardar cositas y a no, aunque el Señor no las muestre, como que déjeme ahí eso quietico que yo solito puedo con eso. Y no, es hermoso cuando el Señor entra en esa intimidad con nosotros y nos empieza a mostrar. Yo digo que es simplemente uno decir, Señor, muéstrame qué hay en mí que no te agrada y dejarme procesar de Dios. Así me duele, dejarme procesar del Señor, tener esa determinación de que quiero ser parte del Señor, quiero ser parte de Él. Cuando nosotros lo permitimos, sencillamente, aunque hay momentos en los que uno se va a sentir incómodo, que como que no siente encajar en algún lugar o en algún momento de la vida, pero si Dios está ahí y si el Señor nos está procesando, debemos entender. Pedirle al Señor, Señor, dame el discernimiento para entender cuáles son qué es lo que estás haciendo en mí. Porque todo lo que nos sucede a nosotros, Dios lo hace por algo. Si tú y yo estamos en las manos del Señor, Dios permite muchas cosas porque Él quiere quitar algo de nosotros. Preguntemos qué es. Gracias, mi pastor, por esa palabra. Qué bendición poder tener ese amor tan grande de parte del Señor. Para nosotros disfrutemos de eso y dejémonos lavar, mejor dicho, desde la coronilla de la cabeza hasta los pies del Señor Jesucristo. Un abracito, mi pastor, bendiciones a todos y que sea el mejor de los días. Amén, Sandrita. De igual manera para su merced, para su casa, su hogar. Y bien, mis amados, quedar con esa consigna. Miremos los detalles, miremos los detalles. Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Esos detalles que a veces no los tenemos como en cuenta, como que simplemente decimos, ya, tenían que pasar. No, la mayoría de cosas es porque Dios las permite en nuestras vidas. Es un propósito de Él con nosotros. Y recuerdo, mañana con la ayuda del Señor, nos volvemos a encontrar 6 a.m. Invite a alguien, por favor. Invite a alguien que se conecte a este tiempo de oración escritural. Recuerde, si le hace bien a usted, le puede hacer bien a alguien más. Les bendigo, les deseo un feliz resto de día para ustedes, para quienes están a través de Facebook Live. De igual manera, mil y mil bendiciones. Que la pasen muy bien. Felicidades.